Y entonces estamos trabajando, tratando de entender lo que se llaman los atributos esenciales. Los atributos esenciales en Aristóteles, ¿no? Que serían aquellos que eh, no pueden ser determinantes sin que entre aquello que está siendo determinado. Eh, Tal vez un ejemplo, no es que utilice Aristóteles, pero no sé, tal vez a nosotros nos ayude. Yo le ponía a usted el ejemplo de piar del pollo y del ladrar del perro. Dice, el perro ladra. Entonces, el que ladra está implicado en la palabra ladrar, porque solo el perro ladra. No se extiende a otras especies. El atributo ladrar es solo del perro. Dice, bueno, pero el hombre puede ladrar. No, imita el ladrido. El ladrar solo es del perro y el piar solo es del pollo. Entonces decimos que si el pollo pía y el perro ladra, estamos hablando de atributos que no son distribuibles en otras especies. Por ejemplo, si yo digo blanco, que es el ejemplo que utiliza Aristóteles, blanco puede ser el perro, el gallo, el ratón, la casa. O sea que blanco es un accidente que se distribuye en muchas especies, como la palabra medicinal que utilizaba Aristóteles. Y cuando decía que medicinal era tanto el vaso como el elipsis, como el médico, como el ambiente. O sea que al final el accidente no implica eh, aquello a lo que se aplica, sino que se define como accidente. Si tú lo vas a definir como determinante, tiene que buscar la sustancia a la que está determinando. Pero si es un accidente no esencial, entonces no es propio de una especie, sino que se distribuye en distintas especies. Como blanco se distribuye en animal, perro, vaca, edificio, etc. Ahora, el piar es del pollo, así como macho es del animal. No existe macho sin animalidad, ni existe piar sin pollo. O sea que cuando hablamos de piar, tenemos que definirlo con su determinante, porque si no, no se entiende. El piar es del pollo y hay que hablar del pollo, el sonido que hace el pollo, por decirlo así de forma rápida, aunque es impropia esa definición, pero tiene que estar incluido la especie, aquello que está siendo determinado, para que hablemos de un atributo esencial, que es lo que estamos tratando de explicar en esta reflexión. Atributos esenciales, aquellos que son propiedad de la especie de la que se está hablando. El atributo no se puede definir sin aquello a lo que determina, sin aquello, por lo tanto, lo determinado entra en la definición del atributo sin llegar a la definición de la sustancia. Estamos todavía en los accidentes, pero hay accidentes que se extienden a distintas especies, no son accidentes eh, no son accidentes propios, ¿no? Aquí le llaman esenciales, no son accidentes esenciales. La lógica le llama propios, le llama accidentes a los que se distribuyen en distintas especies, le llama propios a los que son propios de una especie, y aunque Aristóteles no le llame aquí propio, le llama atributos esenciales, que tiene que ver con la esencia, mientras que el blanco es un atributo no esencial. ¿Por qué? Porque cuando yo digo blanco, no digo caballo. Ahora, cuando digo piar, digo pollo. Cuando digo ladrar, digo perro. Pero cuando digo blanco, no digo pollo. Entonces, no se implica lo determinado en en el atributo. Cuando se implica, eh, decimos que es un atributo esencial. Cuando no, entonces, los romos y los chatos, eso sería aquí. ¿Qué ejemplo hemos puesto ahora? Porque yo comencé con la palabra seminarista y al final se me convirtió en distributivo.
en accidente porque podían entrar no solamente el joven, sino el viejo y el niño. Y por lo tanto no se implica que sea necesariamente joven, pero si cambiamos el ejemplo, yo puse el ejemplo de perro al hablar de ladrido y puse el ejemplo de pollito al hablar de piar. Si aceptamos el ejemplo de perro al ladrar de ladrido, entonces tendríamos ahí un problema porque nos faltaría un elemento. Los romos y los chatos son necesarias tres cosas, ¿no? Lo que se determina, que es la materia, lo determinante, que es la forma, y el compuesto. Porque chato implica las dos cosas, nariz y romo. Pero si yo digo seminarista, implica las dos cosas, joven y estudiante para sacerdote. Pero cuando yo digo ladrar, entonces yo, no sé, el perro no se puede definir por el ladrido, animal que ladra. Pero por ladrar no se le puede llamar perro, sino que habría que buscar. Los perros ladran. Entonces, ¿qué es un perro? Yo no puedo definir al perro como el animal que ladra. Eso es una propiedad. O sea, habría que buscar un nombre que me abarque como si fuera una definición. El seminarista, joven que estudia para sacerdote, X es animal que ladra. Algo así como el que ladra, el ladrón, por decirlo de alguna manera. Bueno, como carecemos de los elementos de la definición, cuando hablamos de perro, aunque el ejemplo es muy bueno, no nos ayuda porque como que para ejemplificar no nos ayuda mucho porque nos faltaría un elemento, ¿verdad? No tenemos en el lenguaje una palabra que identifique al animal que ladra por el simple hecho de ladrar sin que implique la palabra perro, porque la palabra perro es más abarcadora a nivel de especie que la sola palabra animal que ladra. Pero si decimos, por ejemplo, en el caso de estudiantes para sacerdote, no tiene que ser joven. Podríamos entonces hacer una especie más amplia, digamos, ser humano que estudia para sacerdote, ¿verdad? Varón que estudia para sacerdote. Creo que ya ahí es más, queda ya más precisa. Varón que estudia para sacerdote. Entonces, sí, eso lógicamente que traería problemas porque existen seminaristas no católicos, ¿verdad? Es un caso un poco incómodo, pero bueno, por lo menos a nivel de Iglesia Católica eso no existe. Entonces, varón que estudia para sacerdote, o ser humano que estudia para sacerdote, es un poquito más abarcante. Entonces, tenemos por una parte nariz y romo, que en este caso sería nariz, sería la parte material o sustantiva, que sería ser humano, y la parte romo sería que estudia para sacerdote, y chato sería seminarista, seminarista, sea hombre, mujer, niño, joven, lo que sea, ser humano que estudia para sacerdote. Entonces creo que ahí más o menos el ejemplo se nos acerca. Seminarista abraza las dos cosas a la vez. Estoy cogiendo los términos de Aristóteles y le estoy dando los términos con los que estoy manejando para que el ejemplo nos resulte más cómodo. Seminarista abraza las dos cosas a la vez, porque la una está en la otra. O sea, un ser humano está en estudiante para sacerdote. Y esto no es accidental. ¿Por qué? Porque solo los seres humanos estudian para sacerdote. Fuera de los seres humanos no existe el no estudiante para sacerdote. Tú dices, ¿es accidental que un hombre estudie para sacerdote? Sí, pero no estamos hablando del hombre. Estamos hablando del seminarista. Seminarista es ser humano que estudia para sacerdote. Respecto a seminarista, si la esencia que yo quiero trabajar es seminarista, hombre no entra como sustancia y estudiante para sacerdote como accidente, sino que hombre entra como sustancia material genérica de frente a la diferencia específica formal
que sería que estudia para sacerdote. Entonces ahí tenemos los elementos de la definición: género y diferencia, materia y forma, que ambos forman la especie, el compuesto. Seminarista. Los romos, en este caso sería el que estudie, el estudiar para el sacerdocio y el ser seminaristas, no son accidentalmente estados, no son accidentalmente estados del ser humano, sino estados esenciales. Ahí se fue a la dimensión como si estuviéramos hablando de la esencia, de la esencia sustantiva y no de la esencia accidental. Los romos, los chatos, no son estados de la nariz. Los seminaristas, el que estudia para sacerdocio, no son estados del ser humano, son estados del ser humano, sino estados esenciales. Son estados esenciales entre ellos, no respecto al ser humano. Bien, no sucede aquí como con lo blanco, que puede aplicarse a calías, blanco, que es muy genérico, se puede aplicar a distintas especies, a calías, o a hombre, porque calía es blanco, calía es blanco en su ser calía y es blanco en su ser hombre. Y calías resulta que es un hombre. Sucede como lo macho en el animal. Entonces, el problema con lo blanco, blanco calías, blanco hombre, es que se puede abstraer. Para tú definir el blanco no tiene que hablar de calías, porque el blanco es un color, independientemente de que sea calías o no calías. Entonces, en la definición del blanco no entra aquello a lo que se define, no entra calías. Pero en la definición de seminarista entra el que sea un ser humano, porque no puede estudiar para sacerdote quien no sea un ser humano, como no puede ladrar aquello que no es perro. Solo puede ser estudiante para sacerdote aquello que sea un ser humano. Por lo tanto, yo entiendo que ahí lo que puede haber es una mala traducción, en que no sucede aquí como con lo blanco, que puede aplicarse, no, antes de eso, los chatos, los romos, ahí yo creo que lo que debe haber una mala traducción. El que estudia para sacerdote y que sea seminarista, no son estados accidentales entre sí, no son estados accidentales entre sí. O podríamos decirlo de otra manera, el que hombre, ser humano que estudia para sacerdote, no es accidental al ser seminarista. Eso es la definición del ser seminarista. Hombre que estudia para sacerdote. Entonces, estados esenciales, la suma de los dos son estados esenciales del ser seminarista. Ser hombre, ser humano, más estudiar para sacerdote, son estados esenciales del seminarista. ¿Por qué? Porque no se puede definir seminarista excluyendo alguno de los dos. Por eso son estados esenciales, o otra palabra, atributos esenciales. Son parte de la esencia misma del ser seminarista. No puede haber un seminarista que no sea un ser humano, y no puede haber un seminarista que no estudie para sacerdote. Donde está la palabra seminarista, tiene que entrar aquello de lo que el atributo es determinante. Tienen que estar las dos cosas juntas, porque si no, no hay seminarista. No sucede aquí como con lo blanco, que puede aplicarse a calías o a hombre en sentido general, porque calías es blanco. Calías resulta que es un hombre. Sucede como con lo macho en el animal, porque no se puede hablar de macho sin animalidad. O lo igual en la cantidad, porque en Aristóteles no se puede hablar de igualdad sin cantidad. Y con todas las propiedades llamadas atributos esenciales. Esa es la palabrita que estamos manejando. Atributos esenciales. Atributos esenciales. Contra aquello que serían atributos
no esenciales, que sería como la palabra blanco. Por atributos esenciales entiendo, bonita y centrada, ¿no? Tiene algo de fascinante ese Aristóteles cuando dice entiendo, para que se entienda qué es lo que yo quiero decir. Por atributos esenciales, ¿qué es eso? Entiendo aquellos, oigan lo que bonito, en cuya definición entra obligadamente, necesariamente, imprescindiblemente, la idea o el nombre del objeto del cual son ellos estados. O sea, es obligado que cuando hablemos de seminarista entre el ser humano, porque no puede haber un seminarista si eliminamos, dice, no, hablemos del blanco, ahí no tiene que ser un hombre, obligado, el blanco es muy genérico, pero cuando hablamos de seminarista, ahí tiene que ser un ser humano, eso es obligado. Cuando hablamos del ladrido, ahí tiene que entrar un perro, eso es obligado. O sea, tiene que entrar el nombre, la idea de aquello de lo cual son ellos estados, que no pueden ser expresados, hecha abstracción de este objeto. Tú no puedes hablar de seminarista como una abstracción dejando afuera el hombre. Puede hablar de blanco, dejando afuera el ser humano, ¿no? Puede hablar de blanco dejando afuera al hombre, hombre blanco. Es que no, el hombre no es blancura. ¿Por qué? Porque el hombre no es un color. Cuando tú defines blanco, lo define como un color. Pero cuando defines seminarista, está definiendo estudiante para sacerdote, pero el estudiante implica al que estudia, que es un ser humano. Si desaparece el ser humano, ya no hay estudiante. Entonces, esa es la idea. Tiene que estar la sustancia a la que se determina. Lo blanco puede abstraerse de la idea de hombre. Más claro no canta un gallo, como diría nuestra gente. Lo blanco puede separarse de la idea de hombre blanco. Ahora, podemos eliminar a todos los hombres y el blanco sigue existiendo en la piedra, en el caballo, en el ratón. El blanco no es una propiedad del hombre. Lo macho, por el contrario, es inseparable de la animalidad. No existe el sexo fuera de la animalidad. Es una propiedad. Entonces, no se puede entender el macho si no implica la animalidad. No se puede entender el ladrido si no implica al perro. No se puede entender el piar si no implica al pollo. Son atributos esenciales. No se puede entender como ser. El ser, existencia y esencia está dado. Pues recuerden que para Aristóteles, como hemos visto, la sustancia tiene que entrar en la definición seidificante del accidente. Y esto está más claro. Ajá, un minuto. Bien, entonces recuerden que la sustancia entra dentro de la definición y si no entra, por ejemplo, en el caso de blanco, si tú quieres definir blanco, si no entra en el caso de la definición, hay que Profe, hacerlo. queda menos de un minuto para que salga la grabación. Ok, gracias. Volvemos a entrar entonces en unos 5 minutos, 10 minutos. Gracias.